Bienvenidos estudiantes al módulo de riesgo operativo. En el tutorial de hoy estaremos profundizando sobre los factores generadores del riesgo operacional. Hemos ido mencionando a lo largo del inicio del módulo que los 4 factores generadores del riesgo operacional son el factor procesos, el factor personas, el factor tecnologías de la información y comunicación o TICs, y el factor de amenazas o eventos externos. Estos 4 factores deben ser gestionados para minimizar los riesgos operacionales o inclusive evitarlos. Son los factores que detonan el riesgo operativo, los que generan los riesgos operacionales cuando no los gestionamos de una forma preventiva, proactiva y adecuada. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Los factores generadores del riesgo operativo son sistémicos y transversales en todo tipo de empresa, negocio o industria, independiente del sector, la actividad económica, independiente del tamaño o complejidad de una empresa o de su estructura organizativa o procesos que la definen. Independiente del mercado, del país o del contexto en el que una empresa opera, está expuesta inherentemente a riesgos operativos. ¿Por qué? Porque son las personas, los procesos y las TICs las que consolidan el hacer de una empresa. Y, dado el diferente contexto o mercado en el que ejerce relaciones externas, partes y grupos de interés que están enfocados en la empresa y mercados en los que ejerce, está expuesta a amenazas externas de cualquier índole. Profundizando en cada uno de ellos, vamos a hablar primero del factor personas. Las personas dentro de una organización son el conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente con la ejecución de los procesos de la entidad. Cuando hablamos de vinculación directa, estamos hablando de los empleados que pueden ser bajo un contrato asociados a la empresa, ya sea un contrato permanente, un contrato temporal, por horas o por proyecto, pero es la contratación directa de personal para ejercer y laborar en una empresa. Cuando hablamos de personas vinculadas indirectamente, aquí tenemos que irnos a ver más amplio que los colaboradores. Estamos hablando desde proveedores, ya sea que tengan inherencia directa con nuestros clientes, como normalmente se hace con algunos servicios de cobranza, o incluso outsourcing que se ejecutan como de call center, que tienen contacto directo con nuestros clientes. Entonces hay una vinculación con un tercero a través de este tipo de servicios de tercerización o outsourcing. Pero también un proveedor en sí mismo. ¿Por qué? Porque el tener nosotros proveedores que puedan exponernos a riesgos reputacionales por su mal hacer. Entonces, los mismos proveedores, los outsourcing que trabajan directamente, incluso tocando algunos clientes, otros no. Entonces, hay que saber gestionar este tipo de proveedores o servicios outsourcing. E igualmente, además de lo que es a nivel de proveeduría y cadena de suministro, también a veces nos vinculamos con otro tipo de grupo de personas por medio de alianzas estratégicas. Y este tipo de personas pueden tener una inherencia. Por ejemplo, hay ciertos aliados que pueden ser desde proyectos en conjunto que se hagan en algunas empresas y nos puede exponer también a riesgos operativos. Entonces, cualquier persona vinculada directa o indirectamente con la ejecución de los procesos que hace la entidad y con la entidad en sí misma, abre brechas de riesgo operativo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas puede tener ausencia de valores y principios o comportamientos fuera dentro del marco de conducta o código de ética que nuestra empresa disponga. También por negligencia, error humano, sabotaje, ya con dolo, fraude, robo, apropiación de información sensitiva, estar expuesta o relacionada a temas de ilícitos o de lavado de dinero, relaciones interpersonales o un ambiente o clima desfavorable que potencie otro tipo de riesgos, entre otros. También
Algunos de los riesgos operacionales que se abren por el factor persona es cuando no tenemos capacidad o capacity de personal, es decir, puede haber una sobrecarga, un burnout, estamos quemando a la gente con sobrecarga laboral, o bien no tienen las destrezas, el talento, competencias necesarias para la ejecución de las funciones por las que han sido contratados. Prácticas débiles de contratación o ausencia de capacitación efectiva. Estos son algunos de las razones por las que el factor personas abre brechas en los riesgos operativos. ¿Qué podemos hacer entonces para fortalecer esta gestión de riesgos con el factor persona? Lo primero y lo más importante es tener un marco de actuación claro, es decir, una cultura de cumplimiento y ética profesional. Eso lo da normalmente el código de ética, un código normas de conducta, pero también el hacer con el que se vive dentro de una empresa, los valores. Y el ejemplo, prácticas internas que se tienen que fortalezcan y solidifiquen estos valores en la organización como parte del comportamiento aceptado y la cultura. El liderazgo y ambiente de control en agencias, sucursales o unidades funcionales. Aquí es donde ya estos valores, esa cultura, esas normas de comportamiento se traducen en prácticas. Prácticas que primero son ejemplificadas por los líderes, jefes, gerentes, aquellos que tienen un rol de liderazgo, un rol inherente de gobernar personas, pero también por el mismo ambiente de control en el que se ejecutan las acciones. Esa cultura de cumplimiento, esa ética profesional, tiene que ser traducida en acciones coherentes y consistentes a lo que se pretende con la cultura. La capacitación desde la inducción, adecuado coaching, refuerzo periódico, autogestión del conocimiento, cultura de aprendizaje y desarrollo de talento y competencias son otros de los temas que deben estar fortalecidos dentro de una institución para el factor personas. También asegurar la ejecución de actividades autorizadas e inherente al cargo. Aquí entramos al tema de la adecuada segregación de funciones y controles preventivos en los entes autorizantes, también indirectamente, que es un tema de gobierno corporativo, pero que debe estar claro a nivel transversal en todas las empresas, es la parte de conflictos de interés. Por eso cuando ejecutamos actividades que llevan algún tipo de autorización o manejo de valores, además de la segregación de funciones, debe estar claro los diferentes tipos de potenciales conflictos de interés para que en caso se dé, se tenga el esquema de cómo proceder para prevenir que el conflicto de interés derive en riesgos operacionales u otro tipo de riesgos. Tenemos también la cultura de cumplimiento, que se traduce en un adecuado control interno, un sistema de control interno en el cual sus tres pilares son el autocontrol, la autorregulación y la autoevaluación. Aquí donde ya se traduce esa cultura con la que iniciamos las acciones de fortalecimiento en este slide, se traducen a cada una de las personas que ejecutan todas las funciones en la empresa. Todos y cada uno de los colaboradores deben de tener un control interno. Y finalmente, pues la responsabilidad y compromiso. Esa capacidad de ser responsables de nuestras propias acciones y una cultura de cumplimiento. Todos estos son, entre otras, algunas de las categorías de acciones que fortalecen el factor personas con la finalidad de minimizar o mitigar riesgos operacionales. Luego tenemos por acá el otro factor, que es el factor procesos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con proceso? Proceso en su definición es toda secuencia de tareas y actividades que transforma entradas en salidas, incorporándoles un valor. Es un proceso de transformación para crear valor. Entonces, y la salida puede ser un producto, un servicio, un proceso, ¿verdad? Para un destinatario que normalmente dentro del esquema de proceso se le llama cliente. Hay diferentes tipos de procesos. Hay procesos estratégicos que son los que orientan, dan directrices, dan límites, normas, políticas. Están los procesos operativos o de cadena de valor o que se les suele llamar como los procesos core, que es la médula espinal de la organización, en donde se transforma y se generan los productos y servicios que la empresa ofrece, su propósito. Y los procesos de soporte son todos aquellos que dan un soporte directo a que se puedan ejecutar los procesos de la cadena de valor operativos.
Hay diferentes formas de levantar y metodologías de gestión por procesos, pero es necesario que una empresa, aunque no tenga adherido una práctica de la gestión por procesos, sepa que opera con procesos y debe de definirlos, tenerlos identificados y mejorarlos. La mejora continua o el ciclo de Deming, que es el que ponemos por acá en planificar, hacer, verificar, actuar, es la base de muchas de las metodologías para gestionar adecuadamente los procesos. ¿Por qué el factor procesos puede abrir riesgos operativos? Primero, por su propia inexistencia o falta de identificación del proceso. Es decir, no tenemos claro esas entradas que se van a transformar para crear valor y generar unas salidas que pueden ser productos, servicios u otros. Esa inexistencia de procesos claros, de políticas, de procedimientos. Dentro de esa inexistencia, pues también viene cuando no hay roles, no hay funciones, no hay responsables, o bien un diseño inapropiado de un proceso que no considere el cumplimiento de normas, de políticas, que no considere la medición, el control preventivo de los riesgos y la ausencia de roles o funciones. E igualmente, cuando se divulga inoportuna, tardía o sin capacitación procesos, políticas y procedimientos. Recordemos que los procesos son ese paso a paso, esas acciones que queremos que transformen entradas en salidas, es decir, que creen valor porque esa salida es a lo que nos debemos dentro del tipo de proceso al que estamos tratando. Entonces, el diseño inadecuado o el hecho de tener procesos que no han sido capacitados al personal no nos va a permitir asegurar que esas entradas con la transformación y creación de valor generen las salidas esperadas que nos apoyan a lograr los objetivos organizacionales. ¿Qué podemos hacer en el tema de procesos para fortalecerlo y prevenir riesgos operativos? Estas acciones son las que podemos hacer, entre otras. Adecuar los procesos desde su diseño a la legislación vigente. Uno de los temas que abre un inadecuado diseño de procesos normalmente es el cumplimiento regulatorio. Nos puede abrir temas de incumplimiento regulatorio y recordemos que el riesgo legal derivado de la inadecuación de procesos también es parte del alcance de la gestión de riesgos operativos. También tenemos adecuar los procesos desde su diseño no solo a la regulación externa, también a la regulación interna y al governance, es decir, tienen que tener un alineamiento a las normas internas, a las políticas, pero vámonos más estratégicamente al propósito de la organización. Luego tenemos también que tengamos claridad de las interrelaciones que emanan de los procesos. No es lo mismo hablar de procesos que hablar de unidades organizacionales o funcionales. Los procesos son sistémicos, son transversales, cruzan los límites de una jerarquía de autoridad y de una jerarquía funcional o administrativa. Entonces, esas interrelaciones y ese trabajo en equipo traducido a acciones dentro de un proceso debe estar claramente definido. Otro punto importante al diseñar o tener procesos y definirlos claramente es que tenemos que identificar esos puntos de control que pueden ser preventivos, correctivos o detectivos, que nos van a ayudar a que esas entradas se transformen verdaderamente en las salidas esperadas. Entonces, estos puntos de control funcionan como mitigación de riesgos y es necesario tenerlos mapeados, identificados y estar velando por su efectividad continuamente. Además, como ya más o menos lo mencionábamos, que hay unas interrelaciones que cruzan hasta unidades funcionales, gerencias u otros, e incluso entes externos como proveedores o aliados o personas externas, adecuar los procesos a una buena segregación de funciones y controles duales es necesario. Normalmente los procesos entre muchos de las funciones. Normalmente en los procesos la segregación de funciones es una medida mitigante de riesgos operacionales. Cuando hablamos de segregación de funciones, hablamos de que las tareas a veces alguien ejecuta, otra persona valida lo que ha sido ejecutado y una tercera persona autoriza previo a que lo ejecutado se libere o se dé pase a la siguiente actividad, por decirlo así. Claro está que esa segregación nos obligaría casi a tener 3 personas por cada actividad que se haga y no es lo que se busca, sino que en primera instancia el autocontrol, que ya lo hablamos en el factor personas, pero a nivel de proceso tenemos que tener claro dónde
hay puntos importantes que requieran una segregación de funciones. Alguien que ejecute, otro que valide y uno que autorice. Normalmente donde está el enfoque de valores o donde pueden haber más riesgos de fraude, por ejemplo, o donde son los puntos de control finales, críticos o iniciales para asegurar que la transformación de esas entradas se adapte o se asegure las salidas. Y finalmente, no podemos hablar de procesos ni de mejora continua si no establecemos indicadores dentro de los procesos. Hay diferentes tipos de indicadores. En las prácticas actuales tenemos que definir indicadores de desempeño, pero también indicadores de riesgo operacional para prevenir los riesgos. Y obviamente parte de la gestión del riesgo operativo es definir límites de tolerancia al riesgo, es decir, rangos en donde ese indicador se puede mover dentro de un riesgo tolerable, aceptable, pero donde nos da un sistema de alerta en que si ya se está acercando a lo no tolerable, tenemos que ejercer una acción de mejora crítica. Algunas de las mediciones pueden ser desde reprocesos, fallas, desviaciones de lo esperado al cumplimiento, entre otras. Esas son acciones que nos ayudarán a fortalecer el factor proceso para la prevención de los riesgos operativos. Luego tenemos el factor tecnologías de la información. ¿Qué son las TICs o tecnologías de la información y comunicación? Son todas las herramientas y métodos que empleamos para la administración de la información. Hardware, software, sistemas operativos, bases de datos, multimedia, redes, telecomunicaciones, en un sentido amplio, es toda aquella tecnología o herramienta tecnológica que nos permite adquirir, producir, almacenar, tratar, manipular, registrar, presentar información y o transformarla incluso. En cualquier tipo de forma que podamos tener las TICs, que puede ser voz, imagen, datos u otros. Las TICs en su sentido amplio actualmente toman una relevancia sumamente importante. Todas las empresas, negocios, independientes del sector industria, están montándose en las tecnologías de la información. Uno, por la productividad que potencian. Dos, por su eficacia en garantizar que ciertas acciones se ejecuten con menores desviaciones. Y tercero, pues por la innovación que a través de la transformación digital o tecnológica potencia todos los modelos de negocio. En dicho sentido, las TIC se vuelven estratégicas, un recurso crítico, y deben ser gestionadas y administradas preventivamente para que minimicen los riesgos operativos. ¿Por qué? Porque el uso inadecuado de las TICs, que son sistemas, bases de datos, redes, puede vulnerar la información, puede ponerla en riesgo. Puede abrir brechas en donde la información confidencial o data importante o incluso valores que se tengamos cuantificados en un sistema de datos puedan ser alterados, puedan perder su integridad, puedan perder su valor o puedan ser robados o extraídos para usos o beneficios de terceros y nos expongan a riesgos. También por ausencia de controles, usos o permisos inadecuados. Aquí vamos desde el manejo de las claves de acceso, medidas preventivas de seguridad y controles que impidan que en realidad se vulnere la información y su seguridad. Ausencia o limitadas pruebas de disponibilidad de servicios o faltas de mantenimiento preventivo, detectivo, correctivo a los sistemas, que nos pueden poner en riesgo en interrupciones o fallas tecnológicas y poder entonces interrumpir incluso la continuidad de toda la operación del negocio o el core operativo, al que es el propósito de la empresa o de procesos críticos. En el manejo de las TICs, algunas de las acciones que podemos hacer para fortalecer y gestionarlas adecuadamente son aprender a desarrollar y a través hay muchas metodologías y buenas prácticas de diseño y desarrollo de sistemas. Entonces, en este sentido, cuando estamos diseñando un nuevo software, un sistema o implementándolo, aunque sea una adquisición, siempre tiene que haber una etapa de diseño y adaptación o tropicalización a la empresa o parametrización, si lo vemos así. Entonces, todos los sistemas deben de ser diseñados y antes de ponerse en producción, diseñados o adquiridos antes de ponerse en producción, debemos de asegurar la prevención de los riesgos. La otra es definir accesos de controles. La otra es definir controles de acceso y permisos. Tenemos que tener claros roles y funciones también en la administración de las TICs. Muchas de las últimas tecnologías dan
permiten cierta segregación en los perfiles de acceso, que ahí normalmente siempre hay un usuario administrador que tiene acceso a todo y eso debe de estar bien limitado, controlado, identificados los usuarios, minimizar el uso de usuarios genéricos, por ejemplo, en el que no vamos a poder tener después un tracking o trazabilidad en el log de auditoría de quién fue la persona que accedió. Entonces, y ese tipo de controles de acceso y permisos son necesarios para un buen manejo de las TICs, sobre todo si éstas administran información crítica. La identificación de los activos y su clasificación. Aquí es donde entra esta acción es importante desde cara. La identificación de los activos de información y su clasificación. Aquí esto es sumamente importante porque la gestión de la seguridad de la información va directamente relacionada a las TICs. Entonces, esta acción de identificar los activos, clasificarlos, controlarlos, gestionarlos, es inherente a la seguridad de la información y es una de las mejores prácticas en el manejo para un buen uso de las tecnologías de información y comunicación. Automatizar controles. Si vamos a tener TICs, pues potenciemos su adecuado uso de forma que nos prevenga riesgos y que estén automatizados los controles en los sistemas. Es crítico, dadas las que son herramientas tecnológicas, que se asegure un mantenimiento preventivo constante y que esto sea gestionado adecuadamente, controlado y asegurado que es efectivo. Y también lo que son los Service Level Agreement o gestión de acuerdos de confidencialidad y seguridad de la información para asegurar, uno, la disponibilidad del servicio y dos, la prevención de riesgos a la seguridad de la información. Estas son algunas de las acciones para fortalecer las TICs en materia del riesgo operacional. Y finalmente tenemos el factor generador de eventos externos. Cuando hablamos de eventos externos son situaciones que se dan fuera del hacer de una empresa, a las que estamos expuestas por el contexto o ámbito en el que ésta se desempeña. Podemos hablar acá de fraudes externos, desastres naturales, acciones que pueden tener un impacto hacia nuestra empresa y han sido originadas por terceros y no necesariamente con dolo o intención, pero que pueden abrir impactos negativos. Tal vez acá va a ser bien difícil gestionarlos y anticiparlos o prevenirlos, pero sí podemos estar preparados. Y hasta donde sea factible, pues tratar de influir en su adecuada gestión. ¿Por qué los eventos externos pueden generar son un factor de riesgo operativo? Primero por los fraudes externos, ¿verdad? Porque la ausencia de estar prevenidos o de tener un alcance limitado de escenarios que no limite a no estar preparados ante un evento que es potencial y que puede darse, nos va a minimizar una capacidad de respuesta cuando en el momento que se dé. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos eventos externos? Como mencionábamos, fraudes externos, hoy los hackers, virus, penetración al sistema, ataques cibernéticos. También ausencia de personal crítico clave en mi proceso porque no tengo un backup. Una amenaza externa puede ser pues como la pandemia COVID, que de un momento a otro podríamos tener un número mayor al que tenemos capacidad de gente incapacitada y no vamos a tener soporte para poder hacer las operaciones o los procesos en nuestra empresa y esta se ve interrumpida o limitada. Ausencia de procedimientos contingenciales. Cuando hablamos de procedimientos contingenciales estamos hablando de escenarios en donde el negocio ha sido impactado y este se interrumpe temporalmente y no podemos dar continuidad al proceso. Por ejemplo, puede ir desde una falla tecnológica derivada de alguna sobrecarga eléctrica que puede ser externa. También estrategias contingenciales de qué pasa si se va la energía eléctrica, qué pasa si se va la red de enlace o de datos, que nos la provee un externo. ¿Qué sucede si hay un ataque cibernético masivo, ¿verdad? Que penetra o nos secuestran los datos? Entonces, sí podemos estar preparados, sí podemos desarrollar estrategias proactivas y preventivas para minimizar algunos de estos riesgos. Y pues no digamos los que son inherentes a amenazas o eventos externos, que son los desastres naturales. ¿Qué podemos hacer entonces para gestionar adecuadamente y proactiva y preventivamente los eventos externos? Pues primero tener claridad cuáles son mis proveedores y servicios críticos.
que dependen probablemente de terceros y estarlos evaluando periódicamente en las mejores prácticas, incluso desde que se contrata un proveedor o un servicio que es crítico, pues en los contratos se establecen acuerdos de la parte de continuidad de las operaciones, pero también de la disponibilidad del servicio, y eso tenemos que tenerlo claro, y plantear también los escenarios para tener una alternativa. Por ejemplo, cuando dependemos altamente del manejo de la red de datos o de enlace de red, se vuelve crítico a veces tener hasta enlaces en redundancia, es decir, si la red de datos se cae, tenemos inmediatamente y se entra en activo una red redundante, entre otros ejemplos que podemos poner. El otro es el monitoreo del servicio tercerizado, más si son TICs y servicios en el que podemos estar constantemente monitoreando la capacidad que nos están dando, pero también tenemos servicios externos como los servicios de cobranza, consultorías, aliado, el servicio de energía eléctrica, la corresponsalía para cobro de pagos o depósitos de pagos, entre otros. Todos los servicios que sean tercerizados deben ser monitoreados y adecuadamente gestionados y desde su contrato tener prevención de los riesgos operacionales a través de temas de cláusulas como cláusulas de confidencialidad, cláusulas de continuidad de negocio, cláusulas también de indemnizaciones o respuesta ante fallas por entes, por el mismo personal de este servicios tercerizados. Otra acción importante es tener esas estrategias que estábamos mencionando sobre contingentes que podemos ejercer ante escenarios de interrupción. Tenemos que estar preparados a todos los escenarios. Aquí requiere obviamente un análisis de qué podría pasar si en cada uno de los procesos, personas, tecnologías de la información. Es necesario tener claridad de los diferentes escenarios a los que estamos expuestos y que pueden llevar a una interrupción del negocio y definir estrategias. Tiene que haber una línea presupuestaria en las empresas para poder ir mejorando las estrategias y robusteciéndonos ante escenarios externos. La prevención a desastres naturales como terremotos, tormentas, y cuando hablamos de prevención a desastres naturales, pues nos podemos remontar a la parte de la higiene y seguridad en el trabajo, que toca un poco lo que son temas de evacuación, emergencia, ruta de escape o de evacuación, pero también acciones de qué podemos hacer. Aquí se habla también del árbol de llamadas, que es una práctica de cuando hay un terremoto, un desastre natural, pues se hace un árbol de llamadas en el que se va de acuerdo ya a una línea que está predefinida y capacitado al personal para ver que todo el personal esté sano y salvo, y se va haciendo el despliegue en cadena de árbol para hasta contactar al último de los colaboradores, por ejemplo, y así diferentes estrategias preventivas ante desastres naturales. Otra de las acciones es estar preparado de cómo actuar ante situaciones externas como manifestaciones, huelgas, crímenes que se den fuera, delincuencia, actos delictivos que tal vez no son directamente dentro de nuestra empresa, pero se están dando afuera. Tenemos que tener claridad cuál va a ser la forma de actuación y la preparación ante esos siniestros. Aquí podemos tocar entre estas últimas dos acciones de prevención de desastres como prevención ante actuación de situaciones de este tipo. Tener hasta los números de emergencia listos, nuestro personal los tendrá, estará capacitado en saber qué hacer, cómo responder, a quién reportar, con quién comunicarse ante este tipo de eventos, y esos son algunos de los escenarios básicos que podemos ir definiendo para robustecer el manejo de los eventos externos y estar preparados proactivamente. Y finalmente, otra de las acciones muy importantes es tener listos los roles y funciones y el equipo capacitado y definido de quiénes son los que van a tomar las decisiones ante un evento contingente. Normalmente se crean comités para gestionar crisis que se activan cuando está identificada una crisis o precrisis. También a veces hay un comité comunicacional que es el que se encarga de definir o emitir los comunicados. Imagínense de repente un evento externo que nos empiece a poner en riesgo esta reputacional o de imagen, o necesitamos contactar a clientes o empleados o proveedores, entonces es necesario tener un equipo que ya esté preparado también para el plan comunicacional ante el manejo de crisis. También tenemos los comités de seguridad y salud ocupacional, que fuera que son normativos, también sirven como un brazo ante contingentes o eventos que puedan interrumpir o siniestros. Y esta prevención y las brigadas de prevención, brigadas contra incendio, brigadas de primeros auxilios,
se activan en estos momentos para proteger tanto al personal o activo humano como infraestructura u otro tipo de valores. En dicho sentido, estas son algunas de las acciones que se ejecutan para la prevención de los riesgos operativos por el factor externo. Es necesario gestionar adecuadamente los riesgos operacionales en nuestras empresas. Como pueden ver, los 4 factores generadores son transversales a cualquier negocio, sector o industria y deben ser debidamente gestionados. Gracias.